Bueno, Ana, muchísimas gracias, lo primero, por estar aquí con nosotros, con la España que reúne, para estas entrevistas que solemos hacer para el ciclo de la newsletter. Ujú. Entonces, de primeras, siempre le preguntamos a todo el mundo que se presente con una pregunta. Entonces, ¿quién es Ana Caballero? Pues mira, Ana Caballero es portavoz y vicepresidente en la Asociación Europea para la Transición Digital, que como sabes es una organización sin ánimo de lucro que pretende representar a la ciudadanía y ayudar a que esa transición digital de la que tanto se habla ahora, pues se haga de una forma ordenada y de una forma inclusiva y sobre todo respetando los valores europeos que nosotros tenemos. Bueno, eres experta en cuestiones relacionadas con digitalización y sus productos. Entonces, Ujú. a día de hoy, ¿qué tan importancia han cobrado estas herramientas en la vida normal de la ciudadanía? Pues muchísimo. O sea, tengamos en cuenta que hoy en día es imposible que vivamos sin tecnología, de lo cual en la asociación nos alegramos porque nos encanta la tecnología. Ahora bien, lo que no nos gusta es muchas cosas de las que leemos, ¿no? O sea, a todos nos gusta estar conectado con nuestros amigos por WhatsApp, pero no nos gusta, por ejemplo, que haya un cambio de condiciones generales de contratación y que sí o sí tengamos que pasar por esas condiciones generales de contratación y permitir, por ejemplo, que nuestros datos vayan a Facebook. Nos encanta, por ejemplo, sobre todo ahora en tema de pandemia, pues tener herramientas como Zoom o como Microsoft Teams en la que podemos realizar teleconferencias o cuando nuestros hijos han estado confinados que puedan utilizar herramientas como Google Classroom. ¿Qué es lo que no nos gusta? Que, por ejemplo, no sabemos dónde van los datos de nuestros hijos, las imágenes de nuestros hijos, porque no sé si has leído las condiciones generales de contratación de Google Classroom, bueno, es horroroso. O sea, es imposible seguirlas y yo he redactado muchas en esa faceta también que tengo como abogada experta en tecnología y es imposible seguirlo. Y ahí estamos nosotros. O sea, nosotros lo que buscamos es ese status quo de las tecnologías avanzan, las tecnologías favorecen muchísimo muchísimas cuestiones como la salud, las comunicaciones, la enseñanza, pero siempre tiene que hacerse de una forma que respete los derechos de la ciudadanía. Y en eso estamos trabajando, para que esa transición, como he dicho antes, sea ordenada y sea inclusiva. Y no se generen diferencias entre territorios según controlen o no controlen la tecnología. Aquí estoy hablando ya pues un poco de geopolítica, ¿no? Y de este ámbito en el que se está marcando mucho las diferencias entre el modelo chino, por ejemplo, y el modelo estadounidense, que a mí me gusta además. Dime, perdona. No, 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 no. Sigue, sigue. Que a mí me gusta, además, compararlos un poco el modelo chino con el libro de George Orwell, 1984, ¿no? En el que pues, no están esos valores democráticos que nosotros tenemos como ciudadanos europeos y esa parte de un mundo feliz, ¿no? De que un poco todo vale, que reflejaría lo que es Estados Unidos. Y aquí, en Europa, pues lo que hacemos es regular y sobrevivir como podemos, porque entre las 10 compañías tecnológicas más potentes, europeas solo tenemos una, que es Spotify, con poca repercusión, ¿no? a estos efectos. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que ver qué es lo que queremos hacer y cómo queremos continuar con esta Europa nuestra. Bueno, y has hablado antes del manejo de datos de Facebook, Google Classroom, que al final estamos vendiendo nuestros datos por ahí sin internet, bueno, Sí. regalándolos más bien. Estamos regalando nuestros datos por internet. Quiero que me expliques un poco, para la gente también que no lo sepa, en qué consiste todo el revuelo que se ha generado con los datos de Facebook, Amazon, Google, Apple. ¿Qué puedes contarnos? Hay muchos revuelos, ¿no? Mira, hay una cosa que nosotros siempre decimos, y es que pagar con datos es pagar. Tú muy bien has dicho el tema de regalar los datos. Efectivamente, muchas veces tenemos la concepción de que cuando nosotros contratamos algo, por ejemplo, una dirección de correo electrónico o nos damos de alta en una red social o en una plataforma, que es gratuito, porque es como que nosotros no pagamos dinero, pero es que no es así, porque pagar con datos es pagar. Lo que pasa es que no conocemos el valor de nuestros datos, porque a lo mejor si supiéramos lo que
lo que nuestros datos valen en el mercado, oye, a lo mejor me tienen que pagar a mí porque mis datos valen más de los que ellos me ofrecen, ¿no? Eso es un debate muy importante que se tiene que poner encima de la mesa, porque en España no se ha puesto y en Europa muy poco. Y hay que tener en cuenta además que hay ahora un reglamento Digital Service Market, Digital Service Act y Digital Market Act, que lo que intentan es regular un poco eso. Entonces, si no sabemos el precio de los datos, el valor de mercado de los datos, muy difícilmente vamos a poder regular eso. En cuanto al revuelo de Facebook, Google, Amazon, Apple, hay muchos revuelos, ¿vale? El fundamental, y me imagino que te refieres a ese, es el que ha pasado hace un par de semanas, en el cual una ex empleada de Facebook compareció ante el Senado de Estados Unidos y en el que comentó que ya tenía documentos de unas prácticas bastante desleales, poco legales y sobre todo muy poco éticas en relación con el algoritmo de Facebook que afectaba de una forma nociva a menores y adolescentes, incluso pues, llevándoles a la comisión de actos autolesivos o bueno, pues a prácticas de desórdenes alimentarios y baja autoestima, ¿no? Bueno, pues nosotros, que eso ya lo conocíamos, nos parece fantástico que ahora se publique y que se divulgue y que la ciudadanía tome conciencia de lo que está pasando, ¿vale? ¿Qué es lo que pedimos? Y afortunadamente la Comisión Europea hace unos meses publicó una propuesta de reglamento de inteligencia artificial en la cual se hablaba de la transparencia del algoritmo, ¿vale? Esto es una de las cosas que nosotros creemos que se debe de hacer. Queremos más transparencia, pero transparencia, por supuesto, en el algoritmo que se aplican a nuestros datos. Pero nosotros ya queremos algo todavía más básico, que es esa falta de opacidad con qué se hace con nuestros datos. Porque nosotros sabemos que se recogen datos. Bueno, sabemos que se recogen datos porque nos los piden, pero hay veces que se recogen datos que no tenemos conciencia de que se recojan. Por ejemplo, las cámaras eco. Las cámaras ecos funcionan, tú en Google cuando haces una búsqueda, según tú lo que metas en esa búsqueda, a ti es capaz ya de perfilarte por determinados intereses. Tú ahí no estás rellenando ningún formulario y no tienes muchos casos conciencia de que tú estés bueno, pues, dando datos de carácter personal, sin embargo los estás dando. Y esos datos se recopilan y son capaces de perfilarte, ¿vale? Entonces, sí que queremos que haya menos opacidad, pero opacidad en relación con los datos que se recogen, los fines para los que se recogen, porque en muchas ocasiones te dicen que es para unos fines y luego nos encontramos que son otros. ¿A quién se ceden nuestros datos? Empresas del grupo, otras empresas. Si esas empresas infieren datos, sí, todavía nos perfilan más y son capaces de manipular más nuestras conciencias y vendernos todavía más cosas. Y un tema muy importante también, queremos saber, queremos tener control del dato en las transferencias internacionales de datos. Hace 2 años, como conocerás, se publicó la sentencia SREM II en la que se prohibía la transferencia internacional de datos a terceros países que no garantizasen un nivel de seguridad adecuado y similar, equivalente al que tenemos en Europa. Bueno, pues la realidad en ese aspecto es que eso está parado porque hay mucha inactividad de la autoridad de control irlandesa, que es la competente para realizar todo ese tipo de procedimientos, porque estas grandes compañías tecnológicas tienen su domicilio social en Europa, en Irlanda, ¿vale? Entonces, todo eso lo tenemos que mejorar. ¿Y cómo lo tenemos que mejorar? Pues habrá parte que se tendrá que hacer a través de regulación, como pedía la ex empleada de Facebook en el Senado de los Estados Unidos, y hay una gran parte que es de concienciación y de educación de la ciudadanía. No solamente de educación de los menores, de los usuarios potenciales de este tipo de herramientas, sino que debemos de empezar por los padres y profesores. Vamos a seguir un poquito por ahí, que ahora mismo estamos viviendo un periodo en el que se pone
mucho énfasis en esta transición digital. Sí. La transición digital, en el uso de estas herramientas. Entonces, puede llegar a ser un problema esto sin una correcta educación, como tú bien dices. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para educarnos en ese correcto manejo de datos en Internet? Pues mira, es un poco lo que te decía antes, esa concienciación, que es muy complicada, por otro lado. Ayer mismo, como te imaginarás, dedicándome a esto, pues yo en la configuración de mis dispositivos, la medida de que puedo, pues lo tengo capado a la máxima privacidad. Sin embargo, ayer me enseñaron cómo un dispositivo Apple, a pesar de tener capado todo el tema de disposición, yendo a ajustes, y bueno, era capaz de decirme dónde había estado en los 2 últimos meses. Yo decía, pero si es imposible, pero si yo no tengo activada la geolocalización, ¿vale? Entonces, es un gran problema, porque para concienciar tenemos que conocer la tecnología. Y yo creo que ahí hay que ir poco a poco. Nosotros en la Asociación Europea para la Transición Digital, el próximo 15 de noviembre, con motivo de la celebración el día 20 de noviembre del Día de la Infancia, hemos organizado en la Oficina de Representación de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo aquí en Madrid un acto que pretende poner en valor los derechos digitales del menor en la red, ¿no? Pues que esos menores conozcan que tiene derechos en la red, que no solamente los tiene en el mundo offline, sino también en el mundo online, y también concienciar de ellos. ¿Por qué? Pues porque nos hemos encontrado mucha normativa, nos hemos encontrado acciones sobre cartas de derechos digitales, pero todas están en un lenguaje que creemos no es claro ni es comprensible para menores. Entonces, sí que ese es un primer paso que quiere realizar la asociación para concienciar. Los menores tenéis derechos, pero queremos además que los conozcáis y que los entendáis, porque si no se entienden, no se pueden poner en práctica. Esa sería una de las acciones. Y luego la regulación. Y además una regulación, Europa sabe regular. Somos el espejo de muchísimos países en cuanto a la regulación. Lo que ocurre es que la regulación lleva su tiempo. Entonces sí que pedimos a los legisladores que se den prisa, porque es que la tecnología está avanzando muy rápidamente y nos encontramos con casuísticas que no tenemos defensa, que no sabemos cómo defendernos, ¿no? Hay una cosa que está muy bien haciendo la Unión Europea, y es que ahora está legislando a través de un reglamento, de reglamentos, ¿no? Como tú sabes, los reglamentos lo que tienen es aplicabilidad directa y eficacia directa. Y además permite homogeneidad entre los 27 países de la Unión Europea, lo cual, pues facilita mucho y evita inseguridades jurídicas que hemos visto con directivas pasadas de comercio electrónico o de protección de datos personales. Regulación, concienciación y educación. Y, por supuesto, dentro de esa regulación lo que pedimos es que, porque sabemos que los GAFAM son capaces de utilizar herramientas para controlar determinadas conductas y lo que queremos es que las pongan en práctica. Por ejemplo, que sean capaces de determinar qué contenido se pueden colgar en la plataforma y que sean responsables si ellos no tienen ese control editorial, pues en casos de pornografía infantil, en casos de terrorismo, en casos de odio y xenofobia, pues casos que efectivamente por ley pues no están permitidos, ¿no? Pero es verdad que ellos prefieren moverse en un ámbito libre y sin control y que, pues ellos dicen que es un mercado que no está lo suficientemente maduro, lo cual a nosotros, pues, ¿qué quieres que te diga? No estaría maduro hace 20 años, cuando teníamos GSM y el WAP, pero es que ahora pues te perfilan perfectamente hasta dónde andas y cuáles son tus gustos y te llegan avisos sobre qué es lo que quieres
comprar, o incluso Alexa, Siri son capaces de escucharte conversaciones, ¿no? Como estamos hartos de leer. Entonces, bueno, ahí lo que pedimos es un control. ¿Y qué soluciones se podría adoptar? Porque se puede adoptar desde el ámbito público, vamos a decir, organismos públicos, pues la Unión Europea, los gobiernos, pero también se puede adoptar soluciones empresariales desde dentro de una empresa, en el ámbito privado de cada uno de sus, de cada uno de sus empleados, para poder protegerles. Entonces, ¿qué soluciones se podrían incluir en todos estos procesos? La Unión Europea tiene un manual. ¿Qué más cosas hacen falta para protegernos un poco más? Vuelvo a lo de siempre, concienciación. La normativa que tenemos ahora es bastante flexible. Por ejemplo, en tema de protección de datos hemos migrado a un modelo muy anglosajón que se rige por principios. Entonces, antes teníamos una normativa que te decía, si tú tratas este tipo de dato tienes que hacer esto, si aplicar esta medida de seguridad, según el tipo de dato que tú manejas, no es lo mismo un dato identificativo que un dato de salud. Pero ahora la normativa de privacidad, por ejemplo, lo que dice es, el esqueleto de esa normativa es que rige un principio de accountability, de responsabilidad activa de la empresa. ¿Vale? Entonces, es la empresa la que tiene que poner medios para ser responsable y cumplir con esa legislación. ¿Vale? Entonces, es verdad que por eso están creciendo tanto departamentos de compliance, porque la cultura en este aspecto, bueno, pues se va imponiendo. Sí que es verdad que en España no tenemos una cultura central en estos temas. Entonces, vamos muy por detrás. Departamentos de compliance, departamentos de ética y sobre todo formación a empleados. Pero formación no solo en temas de protección de datos, sino ahora es muy necesario todo el tema de ciberseguridad, que está muy ligado a la protección del dato, ¿no? Y es curioso porque cuando lees las memorias de la Agencia Española de Protección de Datos, de INCIBE, ahí lo que se ve es que casi todas la problemática o inspecciones que ha habido de estas entidades han sido por un error humano. Que todos cometemos errores, pero para que no se cometan errores lo que se necesita es la educación y la formación de los empleados. Bueno, pues ya hemos llegado al final. De nuevo agradecerte el estar aquí con nosotros. Un placer. Y que realmente este problema se pueda ir solucionando poco a poco, o la regulación acabe con los problemas básicos que están sucediendo con el uso de los datos. ¿Tú crees que llegaremos a eso? Yo espero que sí. Yo yo también, pero no soy el experto. Sí, pero tenemos muchísimos frentes abiertos. Fíjate, no hemos hablado de cómo las plataformas y redes sociales pueden ser capaces y son capaces de manipularnos, incluso cómo puede afectar esto a la soberanía política de los estados, ¿no? Después de ver casos como la manipulación de procesos electorales como Cambridge Analytica, en Francia con Marine Le Pen, aquí en España con el tema de Cataluña. Cómo, bueno, pues también la inclusión de estas grandes plataformas, cómo nos está cambiando o nos puede cambiar la prosperidad económica de Europa, ¿no? Con retos tan importantes como la fiscalidad de estas plataformas y cómo la innovación se la están llevando fuera de Europa y aquí, bueno, pues nos están dejando riders y poco más, y cómo nos ven a los europeos como sus consumidores y como una base de datos, ¿no? Creo que estos retos son importantes y sobre todo el de las libertades individuales. O sea, que ese control que es necesario hacer por el legislador para que Europa siga siendo Europa con los valores europeos. Tenemos un reto por delante y bueno, pues ahí vamos. Bueno, pues lo dicho, mucho ánimo y Gracias muchas a ti. gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego.